Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente acá asistiendo a nuestra sesión de la tarde. Ahora en la tarde vamos a tener dos presentaciones, una de nuestro colega y amigo Alessandro Peregali, que ha venido desde Brasil. Para los que no lo sepan, esto es como una confianza ítalo-brasileño, diríamos, ¿no? Es alguien que ha estado también muy vinculado a la discusión sobre la logística crítica, muy activo, participando también en un colectivo de colegas académicos, pero también militantes, ¿no? Cosa que se da en esta academia global también como una oportunidad, ¿no? El colectivo Into the Black Ops. Ustedes pueden googlear ahí en internet para encontrar también algunas publicaciones, ¿no? Entre ellas algunas en las que también colaboramos con Jorge. Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con él justamente acerca de la logística en esta perspectiva de los estudios críticos de la logística. Hemos solicitado a Alessandro que justamente haga una introducción para esta conversación, ¿no? Que nos parece que es de vital importancia para la discusión acerca de los puertos y las ciudades portuarias. Ustedes pueden ver que ahí también tenemos exhibido un libro que es justamente el libro que fue publicado por Peter Lang, editores en no sé cuándo, el 22 o 22, y que es un poco fruto del trabajo doctoral de Alessandro, y que pone en discusión también la relación con el así llamado Plan IRSA en su momento, ¿no es cierto? Es una perspectiva, por lo tanto, también interesada por la geopolítica, la economía internacional, la economía política internacional, pero desde una perspectiva crítica. Y yo creo que en realidad Alessandro puede ser una de las voces autorizadas en introducir esta discusión aquí, ¿no? En América Latina, porque además tiene la experiencia en América Latina, conoce muy bien nuestro país y también el Brasil. Así que no quiero decir más del trabajo de Alessandro sobre eso, vamos a poder oírlo. Y luego nuestro colega también, miembro del equipo del proyecto Fondesit, Jorge Budrovich, va a hacer algunos comentarios sobre el particular y luego abrimos la cancha para que todos podamos meter la cuchara, como decimos un buen chileno, ¿no? Entonces, Alessandro, sin mayor espera, muchas gracias primero por estar aquí y te dejamos ahora el tiempo necesario para que tú hagas tu presentación. Muchas gracias a todas y todos por la invitación. Siempre es un placer estar aquí, tener una oportunidad de venir a Chile, un país que amo mucho. Y bueno, solo un apunte, pues yo no hago parte directamente del colectivo del observatorio Into the Black Box. Digamos que por un tiempo pues los conozco desde hace mucho tiempo y colaboré como a crear la sección América Latina de ese portal. Por un periodo tenemos un intercambio, inclusive el pasado de septiembre algunos compañeros de ese colectivo junto con Hernán fueron a Brasil, hicimos una gira, ¿no? Pues la segunda cosa que quería esclarecer, que bueno, no voy a hablar específicamente del plan IRSA, voy a solamente mencionar, pues me pidieron de hacer un poco un estado del arte, digamos, pues de estudios críticos sobre la logística, y es esto que voy a intentar hacer pues a partir de mi entrada en el tema. Pues para no demorar demasiado tiempo voy a leer, espero de estar en los tiempos. Muchas gracias a todos. Bueno, a partir del comienzo del siglo y más aún después de la crisis económica global de 2008, asistimos en el mundo entero a una extraordinaria expansión de las fronteras de lo que entendemos como ámbito de competencia de la logística. Hasta hace poco considerada tan solo una cuestión técnica de interés exclusivo de ingenieros y gestores, la logística, debido a su imbricación con la economía digital y la plataformización del trabajo, y a su vinculación con el control de infraestructuras de distribución, almacenamiento y transporte,
se ha vuelto cada vez más una cuestión decisiva para geógrafos y arquitectos, antropólogos y cientistas políticos, designers, sociólogos e historiadores. Y se ha vuelto una categoría de interés estratégico para un conjunto de luchas y conflictos sociales. Durante la última década, diversos estudios críticos han empezado a reconocer la logística no solo como un sector y una actividad económica en expansión, sino como una verdadera lógica o racionalidad que impregna cada vez más una multiplicidad de actores, sectores y ámbitos del capitalismo contemporáneo. Varios autores han ido adoptando una perspectiva logística para abordar un conjunto de circunstancias heterogéneas, como las nuevas formas del trabajo portuario, como en este caso objeto de discusión fuerte, ¿no? La producción de nuevas territorialidades estratégicas, como las zonas económicas especiales y los corredores de desarrollo, las cadenas globales de abastecimiento, el funcionamiento algorítmico de la industria 4.0 y la economía de plataformas, y las nuevas formas de gestión de los flujos metropolitanos. Para el estudioso australiano Brett Nilsson, la logística se puede definir como, cito, el arte y la ciencia de gestión de la movilidad de personas y cosas con la finalidad de aumentar la eficiencia económica en las comunicaciones y en el transporte. Mientras que para el italiano Giorgio Grappi, también estuvo aquí con algunos de los presentes, representa un conjunto de estándares técnicos, infraestructuras y procedimientos organizativos que constituyen la dimensión estratégicamente global de la actual etapa de desarrollo capitalista. En palabras del colectivo ya mencionado Into the Black Box, la logística, que inclusive toma el nombre de esa idea de la caja preta como metáfora, digamos, alegoría de varios ámbitos de la logística, desde la caja de los repartidores de comida hasta el container, hasta las cajas de los grandes almacenes, ¿no? La logística puede definirse como una forma de inteligencia estratégica que coordina la armonización de producción, circulación y consumo en el capitalismo global, vigila su reproducción y se pone como motor para la aceleración creciente que caracteriza los procesos de circulación, cada vez más hegemónicos sobre el entero proceso. A pesar de su explosión en las últimas décadas, esa racionalidad de logística tiene una larga historia que acompaña el surgimiento y el desarrollo del propio modo de producción capitalista. Según Grappi, el concepto de logística deriva en origen de la palabra griega logizomai, computar, un significado que resuena fuertemente con varios aspectos de la logística contemporánea, siendo la computación en la llamada Revolución 4.0 engranajes fundamentales de esta. Sin embargo, los primeros usos modernos de la palabra logística remiten a la esfera militar. En perspectiva genealógica, Martin van Creveld identificó como principal antecedente de la logística moderna la emergencia entre 1550 y 1560 y 1715 de la logística militar en los principales ejércitos europeos, a partir de la necesidad de estos de organizar un complejo sistema de abastecimiento durante largas campañas bélicas. A principios del siglo XIX encontramos reflexiones sobre la logística militar directamente en los escritos del estratega Karl von Clausewitz y del general napoleónico Henri de Jomini. Stefano Harney y Fred Moten propusieron otra trayectoria genealógica, al identificar los orígenes de la logística en las actividades comerciales transatlánticas, especialmente como ciencia de gestión para el control, sometimiento y tráfico de esclavos. Philip Stern, por su parte, destacó el papel de las compañías de Indias de los siglos XVII y XVIII como primeras entidades privadas en establecer el control político sobre territorios enteros de ultramar, prefigurando lo que sería, en la época contemporánea, la multiplicación de territorialidades estratégicas para la gestión de flujos de mercancías y personas, como los corredores logísticos y las zonas económicas especiales. Desde el punto de vista tecnológico, un antecedente importante de la logística contemporánea se encuentra en la invención del barco a vapor y del ferrocarril en el siglo XIX, que permitieron reducir enormemente las distancias comerciales a escala global, más aún con la inauguración hacia finales del siglo y comienzos del siguiente de los canales de Suez y Panamá.
Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se sentaron las bases para la emergencia de la logística contemporánea. Según la geógrafa canadiense Deborah Cohen, la llamada revolución logística se produjo como resultado de una serie de procesos que tuvieron lugar entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado. En primer lugar, con la aparición de la Business Logistics en Estados Unidos, es decir, una serie de nuevas instituciones como la American Management Association, el National Council of Physical Distribution Management y el Logistics Management Institute, disciplinas como la Supply Chain Management y perspectivas empresariales que propiciaron el nacimiento de una ciencia de la gestión de la distribución ya no basada en la mera reducción de los costes de las actividades económicas, sino en una nueva perspectiva de sistemas. Ello supuso una transformación en la percepción de las nuevas empresas multinacionales de la relación entre producción y circulación, ya que éstas no se limitaban más en buscar reducir las distancias entre los puntos de extracción, fabricación y venta de los productos, sino que empezaron a intervenir en el espacio económico como un todo y en la localización de esos puntos en función de esquemas de costo total más globales. La imposición de una lógica de costo total permitió al capital explorar las geografías desiguales en términos de salarios, protecciones sociales y regulaciones laborales, llevando a una general desarticulación y puesta en red de los varios momentos productivos a través del espacio. Pero el salto hacia una revolución logística también estuvo determinado por la introducción en el ámbito económico de dos nuevas tecnologías procedientes del contexto militar. La primera fue el contenedor, inventado por la empresa Sealand para transportar suministros militares destinados a la guerra en Vietnam. La difusión generalizada de este objeto durante los años 70 permitió sustituir el peso por el volumen, calculado en TEU, medida que ya encontramos, como principal unidad de medida en el comercio internacional, y la afirmación de un nuevo sistema de transporte intermodal por el que un solo contenedor lleno de mercancías podía transportarse sin interrupción, just in time and to the point, y en los medios de transporte más diferentes, ferrocarriles, buques de carga, camiones, incluso aviones para uso comercial. El segundo invento fundamental fue la informática, también con origen en el ámbito militar, con la construcción por la Rand Corporation de ARPANET, una sofisticada red de informaciones para uso del Departamento de Defensa de Estados Unidos y que fue la predecesora de Internet, el desarrollo de las llamadas Information and Communication Technologies y su aplicación a la producción de bienes está profundamente ligado a la transformación del modelo económico fordista a formas de organización post-fordistas y toyotistas primero, hasta la gestión algorítmica de la economía de plataformas en tiempos más recientes. Queda claro, por tanto, que detrás de lo que comúnmente se conoce como la reestructuración productiva de los años 70 y la correlativa emergencia, en palabras de David Harvey, de un nuevo patrón de acumulación flexible, hay un profundo cambio en la arquitectura y el esqueleto físico infraestructural y cada vez más digital del capitalismo global promovido por la revolución logística. Esto implica una extensión del proceso de producción a través de una multiplicidad de nodos territoriales, un proceso que Cowell definió como stretching the factory, la creciente importancia de las cadenas de suministro globales para la reproducción del sistema capitalista internacional y la emergencia de la forma corredor para la organización física y geográfica de los territorios. De este modo, entonces, la cada vez mayor fragmentación del proceso productivo en varias fábricas e incluso fuera de las fábricas mismas ha permitido poner bajo ataque conceptual la misma idea de una rígida distinción entre producción y circulación de mercancías. El propio Marx había comprendido la importancia de la logística y la circulación para el proceso de producción. En el segundo libro del Capital discutió ampliamente el valor productivo de las tareas necesarias para la realización del capital, como el almacenamiento y el transporte. En concreto, consideraba la función de la circulación de mercancías y la industria de transporte como aspectos particulares y ambivalentes del ciclo de producción. Cito directamente del capítulo 6. La circulación, es decir, el curso real de las mercancías en el espacio,
se diluye en el transporte de mercancías. La industria de transporte es, por un lado, una rama independiente de la producción y, por tanto, una base especial de inversión del capital productivo. Por otro lado, ella se distingue por el hecho de manifestarse como la continuación del proceso de producción dentro del proceso de circulación y para este. Fin de cita. En este sentido, el transporte representa, por un lado, un verdadero sector industrial dedicado a la producción de ciertos bienes, tipos de bienes y mercancías, que son los medios y las infraestructuras de transporte como tal. Para ello, este sector atrae importantes inversiones que se materializan en la construcción de carreteras, barcos, puertos, trenes, canales y contenedores. Por otro lado, como continuación de un proceso productivo dentro del proceso de circulación y para este, se vuelve fundamental para la reproducción del capital social total en su conjunto, a reducir los tiempos de circulación y realización del mismo. Esto pone de relieve un aspecto imprescindible de la logística contemporánea, su relación umbilical con la crisis del capitalismo. Retomaremos este punto en un rato, al tiro. Desde el derrumbe del paradigma fordista keynesiano en los años 70, el mundo se vio sumido en la tormenta neoliberal. De cara a los diagnósticos que caracterizan el neoliberalismo como monetarismo del laissez-faire, centrado apenas en las privatizaciones y en una vuelta al Estado mínimo liberal, Sandro Mezzadre y Brett Nilsson han subrayado como, más allá de una simple reducción del Estado, este último ha venido siendo rearticulado, atravesado y redefinido en su naturaleza y funciones por la emergencia de tres áreas preferentes: las finanzas, la logística y la extracción, y que ya no representan más solo sectores económicos fundamentales, sino verdaderas lógicas para el funcionamiento del capitalismo contemporáneo. Para describirlas, Mezzadre y Nilsson han utilizado el concepto de operaciones del capital, destacando su dimensión operativa, que es al mismo tiempo amplia pero concreta, al seguir patrones de operatividad de tipo global, como en el caso de los estándares técnicos e informáticos o del utilizo de algoritmos, pero generando al mismo tiempo efectos heterogéneos en base a la manera en que tales patrones impactan, usando el término hit the ground, una diversa materialidad social y política de los territorios. No me detendré aquí mucho sobre finanzas y extracción. Basta destacar cómo, desde el fin del régimen de Bretton Woods en 1971, la financiarización de la economía es un dato evidente en su magnitud, con el surgimiento de instrumentos financieros derivados cada vez más complejos y sus tremendos impactos en la deuda externa de muchos países, especialmente en un comienzo en el sur global, el creciente endeudamiento de las familias y el estallido de muchas burbujas especulativas. Por otro lado, la importancia de la extracción de recursos naturales para la reproducción metabólica del sistema capitalista global es un hecho inequívoco que tiene tremendas implicaciones en la crisis ecológica que estamos viviendo. Recientemente, desde América Latina, las nociones de neoextractivismo o consenso de los commodities, Maristela Svampa, han tratado de recoger algunas transformaciones importantes en el patrón de reproducción de capital en los países periféricos, como la reprimarización de sus economías debido al aumento de la extracción y exportación de metales, hidrocarburos y cada vez más soya y otros bienes agroindustriales. Mezzadre y Nilsson señalan que las operaciones extractivas no se limitan a la extracción violenta de recursos del suelo y la biosfera, sino que se convierten cada vez más en una lógica que se ejerce sobre el conjunto de la sociedad, se superpone a los mecanismos de explotación del trabajo y se articula con la logística y las finanzas. Evidencias parecidas pueden ser dadas en el ámbito de la logística. En 2013, según la Organización Internacional del Trabajo, el número de empleos en sectores relacionados con las cadenas de suministro globales alcanzó el 20,6% de la mano de obra mundial, mientras que los nuevos gigantes de la distribución justo a tiempo, como Walmart, Amazon y las nuevas plataformas de transporte urbano, han adquirido una centralidad en las cadenas de valor, así como en los mercados financieros, imponiendo a menudo su dominio sobre las empresas manufactureras en numerosas cadenas de suministro. Paralelamente, en la última década del siglo XX, la primera del XXI,
El aumento del volumen del transporte intermodal creció a un ritmo 4 veces superior al PIB mundial. El volumen monetario utilizado por los proveedores de servicios logísticos integrados alcanzó 750.000 millones de dólares en 2014. Al mismo tiempo, la inversión en la infraestructura ferroviaria, vial, portuaria e intermodal ha crecido enormemente hasta alcanzar en 2010 los 4 billones de dólares. Todo esto no ocurre en un contexto de expansión ampliada del metabolismo social del capital, sino en su crisis recurrente. Durante la década de 1970, con el derrumbe del paradigma fordista keynesiano, y más aún desde la crisis de 2008, la elevación de la composición orgánica del capital ha resultado en la caída constante de las tasas de ganancias de los capitalistas y en la producción de una masa de desempleados. La forma de la sociedad salarial que se había constituido en Occidente en los llamados años dorados del segundo posguerra y que había encontrado su corolario embrionario y precario en las políticas desarrollistas del llamado tercer mundo, está en un estado de creciente decadencia, a la cual se agrega el declinio de la hegemonía estadounidense, muy visible en estos días, y un desplazamiento hacia el Pacífico del eje gravitacional del sistema mundo capitalista. Se podría entonces hipotizar que el reciente dominio de las operaciones extractivas, logísticas y financieras responde a este imperativo de eludir, pero siempre de manera efímera y de corto plazo, la crisis de la tasa de ganancia. Parece de hecho que en la actualidad la continuidad de la acumulación capitalista dependa cada vez menos de la reproducción ampliada del valor trabajo y la plusvalía, y cada vez más de la renta financiera, de la aceleración del ciclo de circulación, lo que Marx llamaba de aniquilación del tiempo por el espacio, y del acaparamiento de recursos, lo que implica la puesta en marcha de lógicas neoimperialistas de ajuste espacial y acumulación por desposesión, para usar las populares definiciones de Harvey, donde la creación de infraestructuras asume un papel central. Aquí vale la pena retomar la definición de Marx, de la cual hablábamos antes, sobre la industria de transporte. Por un lado, como verdadero sector industrial, dedicado a la producción de determinados tipos de bienes y mercancías, que son los medios e infraestructuras del transporte como tal, esta trae importantes cantidades de inversiones, que hoy tienen la importante función de liberar el capital financiero sobrante y sobreacumulado y vincularlo a procesos llamados productivos. Por otro lado, como vimos, se vuelve fundamental para la reproducción del capital social total en su conjunto a reducir los tiempos de circulación y realización. Es en estos dos aspectos que podemos entender la importancia estratégica de la logística y de las infraestructuras como salidas de emergencia para contrarrestar o al menos sortear la caída tendencial de la tasa de ganancia, abriendo continuamente nuevas fronteras, mercados y territorios para la inversión y buscando anular cualquier tipo de tiempo muerto en el proceso productivo. Todo ello presupone una intervención continua en la producción y redefinición del espacio. La producción logística del espacio, para retomar Lefebvre, opera inseparablemente de los procesos de financiarización de la economía global, ya que de hecho es precisamente cuando aumenta el peso del capital financiero que en el nivel de la economía real se intenta compensar la crisis productiva interviniendo en las geografías de la circulación de los mercados y del capital. Esto sucede en múltiples escalas geográficas, como en la reorganización de espacios continentales enteros a lo largo de corredores terrestres u oceánicos, en la producción de nuevas espacialidades estratégicas como puertos, puertos secos, zonas económicas especiales, o en la plataformización de la vida urbana como un todo. La globalización neoliberal ha tenido efectos importantes sobre la geografía mundial, sobre todo en la medida en que ha cuestionado el solapamiento entre el mapa de los estados nacionales y el de los respectivos capitales. La cancelación de los límites a la libre circulación de capitales en el mundo y la multiplicación de los tratados de libre comercio a partir de la entrada en vigor en el 94 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, ha llevado a una profunda transformación en la estructura productiva mundial
y a una mayor integración de los mercados. Esta liberalización normativa del sistema mundo capitalista representa de alguna manera lo que podríamos definir la constitución formal de la globalización neoliberal, su sistema de normas, para retomar la terminología del geógrafo brasileño Milton Santos. Menos se ha hablado, sin embargo, del sistema de objetos, es decir, de la constitución material de la globalización, que se ha venido formando poco a poco a partir de la llamada revolución logística, que ha llevado a una profunda transformación de la superficie terráquea y a una reorganización técnica de los territorios. Autopistas, gasoductos, oleoductos, líneas ferroviarias, cables, forman cada vez más el esqueleto de las cadenas globales de abastecimiento. Desde la crisis de 2008 y aún más en estos últimos años, podríamos decir inclusive en los últimos meses, el resurgimiento de una geopolítica agresiva, proteccionista y militarizada ha puesto en cuestión el sistema de normas global basado en acuerdos de libre comercio. Pero su esqueleto logístico, su sistema de objetos, aunque instrumentalizado por lógicas geopolíticas, parece mantener una relevancia fundamental. El entusiasmo que desde los 90 contagió el mundo en torno a la construcción de corredores de desarrollo de infraestructura intermodal se debía a la necesidad de todos los países de ajustarse a los parámetros de la logística global para ser competitivos. Uniendo a través de infraestructura, es lo que en la ponencia anterior se citaba de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Tenemos que engancharnos en la globalización. Uniendo a través de infraestructuras de transporte y telecomunicaciones territorios muy distantes entre sí, el ensamblamiento a lo largo de las cadenas globales de abastecimientos y ensamblando a lo largo de cadenas globales de abastecimientos espacios excepcionales tales como puertos, zonas francas, enclaves extractivos y logistics cities, estos corredores se volvieron poco a poco los difusores de excepcionalidades normativas, pues tienden a homogeneizar la derogación constante de derechos civiles, laborales, políticos y ambientales también, que es un rasgo característico de la globalización. Keller Esterlinger ha afirmado que las infraestructuras están a poco transformándose en un extra statecraft, un conjunto de actividades de formación de protocolos, reglas, procedimientos y órdenes jurídicos que se desempeñan afuera y a menudo en colaboración con el Estado. Esto corresponde a lo que Grappi ha definido como política de los corredores. Una política que, si bien sobre todo en algunos casos es el producto de una estrategia de gran alcance aplicada por potencias regionales o globales, siempre se articula y se operativiza a partir de lógicas cada vez más híbridas de governance, donde las decisiones son tomadas por foros o autoridades de gestión en las que participan estados, corporaciones y bancos de inversión nacionales y multilaterales. Corredores logísticos por veces atravesan áreas económicas regionales integradas, como Canamex y NASCO, North American Super Corridor Coalition, entre Canadá, Estados Unidos y México, tras la firma del NAFTA. La red de corredores TEN-T en la Unión Europea, el proyecto DMIC, Delhi-Mumbai Industrial Corridor en India, eventualmente llegan a tener un alcance global, como en el caso de la monumental Belt and Road Initiative, el famoso proyecto del cinturón y la ruta, o Nueva Ruta de la Seda, liderado por China. En América Latina, las principales iniciativas de integración de infraestructuras logísticas fueron, desde finales de los 90, el Plan Puebla-Panamá, luego rebautizado como Proyecto Mesoamérica, y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA. Sin embargo, la producción logística del espacio no se limita a diseñar corredores sobre el mapa de la geopolítica global para facilitar los flujos acelerados de mercancías, personas y energía en base a los requerimientos del gran capital. La logística opera también redefiniendo espacios fijos que se vuelven nudos estratégicos para la extracción, transformación, almacenamiento y distribución de mercaderías a lo largo de los corredores. Los primeros espacios que fueron duramente impactados por la invención del contenedor y el surgimiento de la intermodalidad fueron los puertos.
En los años 70 y 80 los puertos de todo el mundo fueron objeto de radicales transformaciones en las relaciones de trabajo. En 1969 la OIT, la Organización Internacional de la Normalización, impulsó naves de carga, ferrocarriles y compañías de transporte a adherir a estándares globales. El contenedor y la revolución logística como un todo fueron capaces de revolucionar el mundo del comercio, de facilitar la emergencia de la globalización económica, pero al mismo tiempo representaron un formidable dispositivo contrarrevolucionario dirigido a desmontar el poder obrero en los puertos a través de la desregulamentación del trabajo portuario. En la reestructuración de los puertos desde Estados Unidos hasta Chile, podemos ver en acción importantes articulaciones entre la revolución logística y la contrarrevolución neoliberal. La implementación de procesos de estandarización algorítmica en la selección del trabajo permitió debilitar el poder de negociación de los sindicatos e introducir a partir de los puertos lógicas de organización laboral que se volvieron en décadas posteriores centrales para otros sectores, como por ejemplo las nuevas plataformas de delivery. Las reestructuraciones portuarias también fueron vectores para el desarrollo de otra espacialidad fundamental de la logística global, muchas veces que opera directamente en los puertos, pero no necesariamente. Las llamadas zonas económicas especiales. En la década de 1960, justo cuando la Organización Internacional de la Normalización estableció estándares globales para los puertos, también promovió normas como la ISO 140016 para la promoción de ambientes gerenciales eficaces y eficientes. Protocolos de este tipo impulsaron la fragmentación del espacio global en una multitud de zonas y otros arreglos territoriales excepcionales, en los cuales las prerrogativas clásicas de la soberanía nacional venían progresivamente derogadas, complejizadas y puestas en cuestión. El uso del término zonas deriva de las Export Processing Zones, EPZs. La OIT define las EPZs como zonas industriales con especiales incentivos erigidos para atraer inversionistas extranjeros, donde los materiales importados se someten a cierto grado de procesamiento antes de ser exportados otra vez. Ejemplo de EPZs serían las zonas de libre comercio, zonas económicas especiales, depósitos aduaneros, puertos libres y maquiladoras. La primera EPZ fue creada en 1965 en Kaohsiung, Taiwán. 2 años después, Brasil creó la zona franca de Manaus, en Amazonas. A inicios de la década de 1970, la creación de EPZs empezó a ser promovida por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y por el Banco Mundial como oportunidad de desarrollo del tercer mundo, lo que llevó a experimentaciones en Sri Lanka, Chipre y países del Golfo Pérsico. En teoría, estas zonas debían representar fenómenos temporales para la salida de la crisis de ciertas economías, pero en los años se hizo evidente su carácter irreversible. El momento que estas zonas empezaron a prefigurar un modelo para el capitalismo mundial, sin embargo, fue a partir de 1978, con la instalación de zonas económicas especiales en la República Popular de China. Si aún en 1975 había en el mundo 79 EPZs, en 2006 ya eran 3.500. Según el think tank AZFA, Asociación de Zonas Francas de las Américas, en América Latina se encuentran actualmente más de 600 zonas francas de diferentes tipos, presentes en 23 países, donde operan más de 10.800 empresas y trabajan más de 1.700.000 trabajadores. Aquí el concepto de zona ha sido a menudo asociado a lo de enclave. De hecho, en esta región, las zonas se insertan en una larga y violenta historia de desposesión y violencia extractivista, que tiene sus antecedentes en los enclaves mineros y en las plantaciones en la época colonial. El propio sector de la minería, de hecho, ha sido investido en tiempos recientes por la racionalidad de logística del capital. A partir de innovaciones tecnológicas como la megaminería a cielo abierto, Martín Arboleda ha evidenciado que
aspas, el sistema metabólico de la producción de materias primas no solamente adquiere existencia concreta en los socavones y racos, donde los minerales se extraen del subsuelo, sino también en múltiples flujos logísticos que trascienden los límites del sector primario individualmente considerado, señalando de esta manera que estamos asistiendo a un giro logístico de las industrias extractivas. No tendré tiempo aquí de discutir un último y fundamental terreno de producción y de organización del espacio promovido por la logística, el espacio propiamente urbano. De hecho, en los últimos años, algunos geógrafos y urbanistas han empezado a hablar de un verdadero proceso de urbanización logística de los antiguos centros urbanos industriales, que descompone y recompone en nuevos moldes la clase trabajadora y que se basa sobre la articulación entre nuevas infraestructuras urbanas y la plataformización de la economía de la distribución del último millo, la llamada Last Mile Logistics. Quería dedicar mis últimas palabras, voy llegando al fin, a las implicaciones que la emergencia de la logística está teniendo sobre el conflicto social en nuestros días. De hecho, algunos autores han utilizado los múltiples aspectos logísticos de las luchas sociales contemporáneas, concretamente la capacidad de los, han analizado el aspecto logístico, concretamente la capacidad de los actores sociales, para bloquear los nodos fundamentales de la circulación de mercancías. Por esto, ellos las vienen definiendo como circulation struggles. La sustitución de una forma de lucha anclada en la producción por otra orientada a la circulación tiene que ver con los efectos de la revolución logística y puede leerse históricamente desde la perspectiva de la larga duración de la historia del capitalismo. Siguiendo una perspectiva brodeliana y retomando en parte los ciclos sistémicos de acumulación de Arrighi, Joshua Clover propuso una lectura del capitalismo a través de la lente de los tipos paradigmáticos de lucha en cada periodo histórico. En su análisis, a lo largo de la época previa a la revolución industrial, la forma de lucha más común en las sociedades occidentales fue el motín, riot. Se trataba de un tipo de lucha cuyo objetivo era bajar los precios de las mercancías en el mercado, por lo que podría definirse como una lucha de circulación, y los principales espacios en los que tenían lugar los motines eran los mercados, los puertos y la ciudad como un todo. En una época de surgimiento del modo de producción capitalista, el motín era también un rechazo a la proletarización de la clase trabajadora y al proceso de privatización de los bienes comunes, acumulación primitiva. Sin embargo, durante la primera parte del siglo XIX, en los países del capitalismo central, el motín se desplazó gradualmente hacia la fábrica, como en el caso del anteriormente citado ludismo, hasta llegar a ser gradualmente sustituido por otra forma de lucha, la huelga. El año insurreccional de 1848, por lo menos en Europa, representó, en cierto modo, el momento culminante de esta superposición y transición de esas formas de luchas. Un nuevo periodo de transición comenzó, según Clover, exactamente en el momento en que de la crisis del capitalismo industrial, de la sociedad salarial, que fue anticipado y hasta cierto punto anunciado por la insurrección mundial de 1968. Tras este periodo, en el contexto de la revolución logística, el eje del sistema mundo capitalista volvería a desplazarse de la producción a la circulación, de la fábrica a la ciudad o al territorio, de la huelga al motín. En este sentido, podemos notar que muchas de las revueltas que estallaron en tiempos recientes, desde las banlieues parisinas a la primavera árabe, del movimiento Occupy a las acampadas españolas, del estallido brasileño de 2013 al movimiento francés de los chalecos amarillos, hasta las revueltas de 2019 en Ecuador, Chile y otros lugares, tienen que ver con cuestiones como la accesibilidad del transporte público, el derecho a la ciudad y la subida de precios de combustible y de los productos de primera necesidad, y han dado lugar a una proliferación de bloqueos de carretera, barricadas, ataque a las infraestructuras de conexión y ocupación de plazas urbanas, así como destrozos masivos y saqueos de mercancías. Esto no significa que estas luchas y revueltas contemporáneas hayan abandonado por completo el terreno del trabajo. Parece por lo contrario que el propio trabajo
se encuentre cada vez más investido por formas de luchas y de comportamientos subjetivos que no son adherentes a la tradicional forma sindical, que no ven en el trabajo una realización social y que reconocen su fragmentariedad y multiplicación del trabajo. Hoy en día asistimos cada vez más a luchas laborales realizadas a margen de la organización sindical tradicional y con horizontes políticos muchas veces ambiguos y espurios, y muchas veces protagonizados por trabajadores que directamente o indirectamente desempeñan funciones logísticas: portuarios, trabajadores de galpones, camioneros, pequeños comerciantes urbanos, muchas veces informales, y repartidores de comida a domicilio. En estos sectores y en estas luchas, no tendré tiempo ahora de intentar una caracterización más definida sobre ellas, pero bueno, en estos trabajadores precarios o sin salario, en sus impulsos subjetivos, en sus prácticas concretas, la forma huelga y la forma motín parecen encontrarse cada vez más confusas y entrelazadas. Con eso yo. Gracias. No, por favor, el comentario. Gracias por ponernos usted a reflexión, Alessandro, muy interesante. Yo la entendí como una síntesis. Siempre se habla de la teoría crítica, no en el sentido del pueblo Frankfurt solamente, sino de la teoría crítica de la sociedad, del sistema dominante, de síntesis, de nueva síntesis, y yo creo que los estudios críticos de la logística son una nueva síntesis. Yo pensaba que en épocas de crítica del capitalismo, por ejemplo, pensaba en Kieferling en el comienzo del siglo, cuando escribe El Capital Financiero, es porque hay un aspecto del capitalismo que pareciera que está notándose más que otro, ¿cierto? Y pareciera que hoy en día eso le cae a la logística, que va desde nuestro estilo de vida, de encargar comida por delivery, provisiones, pedir horas para el médico por una plataforma, lo que sucede en los puertos, la infraestructura de las carreteras, ¿cierto? De los almacenes, estas zonas muertas del capital, ¿cierto? Que son los puertos secos. Hay un artista que le llama una posición fotográfica de esa manera, ¿cierto? Que aquí tenemos varios, uno va llegando al paraíso, están todos estos espacios extraños, ¿cierto? Como contenedores, que uno no sabe qué son, pero proliferan, y son zonas muertas del capital, dice este artista. Pero yo creo que ante todo es una síntesis, ¿cierto? Que está bien resumida acá, respecto de cuáles son los objetos de estudio de la estudios críticos de la logística, de la redundancia, cuáles son los presupuestos, las premisas, las fuentes teóricas, y son varias, ¿cierto? No es fácil reunir toda esa bibliografía, porque viene de muchas disciplinas, de muchas tradiciones teóricas. Nos podemos encontrar a los autonomistas, a Ray Lefebvre, que Terry Anderson dice que es una especie de excepción en la historia del marxismo, y así van convergiendo todas estas fuentes que son tan distintas para darle forma a esto que tú lo mencionaste ahí, a Brett Nilsson, Ned Rossiter o a Giorgio Grappi, que es un ángulo de estudio del capitalismo, sobre todo de la logística en el fondo, junto con las finanzas y el extractivismo. O sea, son formas de entender cómo funciona el capitalismo, que es una de las más concretas, porque las finanzas tienen ese nivel de abstracción que cuesta de comprender, ¿cierto? De entender, de dar cuenta de eso con claridad. Se vuelve un terreno para especialistas. El extractivismo también tiene sus cosas, ¿cierto? Yo creo que cuando uno se encuentra con un trabajo sobre extractivismo, eso como que te obliga a focalizarte demasiado. En cambio, la logística pareciera que la encontramos en todos lados. Yo anoté varias cosas, como palabras claves que noté en tu presentación, pero mira, las voy a pasar por alto porque hay muchas cosas que mencionar, pero yo destaqué acá en la lectura cosas que me gustan. Bueno, primero esto de la ciudad logística, que yo creo que es algo importante de destacar. Este giro sistémico también en los puertos, en las ciudades,
que es un correlato también de una urbanización logística que tú dices que es funcional a las plataformas digitales. La parte del hardware y del software pareciera que se articulan con la logística, ¿cierto? Los circuitos de los hardware de computadores parece que fueran como esta película que se llama Tron, que se hiciera realidad. No sé si conocen Tron, que es esta película de un hacker que se mete al interior de un computador y los circuitos eléctricos son carreteras donde van motos y hay luchas políticas internas, y pareciera que esta es una infraestructura que se hace como a la voluntad y representación de la acumulación del capital en su época logística. A mí esa impresión me da del análisis que tú haces y de lo que significaría estos estudios de la logística, que es lo que nos tratarían de mostrar. Por otro lado, ¿cierto? También me llama la atención esto de lo de la ley. Yo creo que está en el tenor de este coloquio, el resurgimiento de una geopolítica agresiva, proteccionista y militarizada, que ha puesto en cuestión el sistema de normas global basado en acuerdos de libre comercio, que en algún momento proliferan, ¿cierto? Los nombres, y que el esqueleto logístico está ahí, ¿cierto? Este sistema de objetos está ahí, sigue funcionando, pero es instrumentalizado por lógica geopolítica que parece mantener una relevancia fundamental en el actual escenario, ¿cierto? Y yo estoy pensando sobre todo en estas teorías sobre la multipolaridad, y que está en el último libro de Brent Nielsen y Sandro Metzger, esto de West and the West, que cómo se confrontan los intereses rusos con los norteamericanos, con los chinos, cuál es el rol que ha tenido en ese contexto, que es bastante reciente, las operaciones especiales en Ucrania, el conflicto también entre Israel y Palestina, uno podría llamarle de diferentes maneras, ¿cierto? O la ocupación israelita en Palestina, y nos comprometemos con cómo lo denominemos, y la pandemia, ¿cierto? La pandemia, toda la circulación de la medicina, la producción, este experimento del aislamiento, ¿cierto? De cerrar los espacios de trabajo, que las cadenas logísticas cobraron importancia, y cómo también son instrumentalizadas por diferentes ideologías, que Nielsen y Mesara les ponen atención, que unas son más reaccionarias que otras. Es más, está también convergiendo con este resurgimiento del neofascismo, ¿cierto? Con cierto corporativismo, con el trumpismo también. Trumpismo, claro, hay un libro que se llama Trumpismo Esotérico, que es de un ideólogo de R-Right norteamericano, y él dice, tiene un subtítulo de un libro que tiene, se llama El imperativo como de devolver, lo dice en inglés, de devolver a la gente a su país. Yo leí otro parecido, se llama Guerra por la Eternidad, ¿sí? De un etnógrafo estadounidense que entrevista a Steve Bannon, pero siempre en ese sentido esotérico. Sí, es como que es lo mismo que Alexander Dugin, a esto, que son tipos que hacen estudios internacionales, por tanto tienen mucho interés en las relaciones internacionales y comerciales, en el comercio internacional, en el comercio exterior, y por tanto en los puertos, en la logística, y son tipos que tienen esta idea soberanista, media tradicionalista, que las quieren poner a andar, ¿cierto? Y que se confrontan con otro tipo de globalización que pareciera que está perdiendo espacio, que sería proteccionista. Entonces yo creo que esto tú también lo alcanzas a deslizar acá, que es lo que tiene más actualidad, ¿cierto? Porque pareciera que es pura ideología, pero al mismo tiempo es ideología que instrumentaliza estas cadenas logísticas, estas infraestructuras que ya existen. Y que yo también, pensando en esto de las luchas, pensaba en esto del motín, ¿cierto? Porque acá yo creo que puede abrirse una discusión de lo que dice Joshua Clover, ¿cierto?, sobre el motín. Y cuando en la jornada de la mañana Pablo Aravena hablaba, ¿cierto?, de la industrialización en Valparaíso, yo sé que Pablo esto lo ha considerado, que en realidad en Latinoamérica hay una industrialización truncada. Por tanto, el postfordismo,
y lo post-industrial en Chile o en Latinoamérica en realidad es bien entre comillas, o sea, probablemente no está, o sea, no sucedió nunca, o sucedió de otra manera, o el paso de la colonia a la modernidad nunca sucedió como en la historia de Europa. Entonces, las formas de lucha puede que tengan similitudes y otras no. Y además, esto yo no sé si que tú mencionas a Marx, a mí me da la impresión también de que se sugiere o esto me impulsa a pensar en que esto es parte de un escenario de subsunción real, donde pareciera que no queda una fuera del capitalismo de lucha. El motín es como la opción más desesperada, y al mismo tiempo yo ahí a Clover le creo, porque justo estaba leyendo este libro sobre los caminos del comunismo libertario, y a mí me sorprende porque claro, esto de ciudad logística, el motín, que la logística está en todos lados de nuestras vidas cotidianas, y esto es un manifiesto que sale a propósito de la Comuna en España, y dice, voy a leer una parte que a mí me parece sorprendente, dice, en una palabra, los acontecimientos de París que aceptamos por lo que se refiere a la Comuna, en todas sus partes, sin habilidosa excepción de ningún género, han venido a probarnos que si un día nos arrastraseis a la lucha como clase, si ellos quemaron, si fusilaron y asesinaron, nosotros deberíamos reducir estos extremos a uno solo. Nosotros volaríamos por las ciudades y con vosotros. O sea, no están diciendo, la huelga ahí se vuelve como algo casi reformista. O sea, el motín es como algo catártico. Es catártico, exacto, porque pareciera que no queda otra opción, y esta opción que muchas veces se da en los debates sobre la logística crítica o los estudios críticos de los puertos, de que se trataría más bien de que los trabajadores tomaran el control de los puertos. Yo sé que hay personas autonomistas, por ejemplo, que pueden plantear esto. En realidad no tienen que ver con esta opción del motín, y que está también con el debate con el Comité Invisible, ¿cierto? De que nos rebelamos contra estas cadenas logísticas, contra esta dominación logística totalmente, y bueno, ¿y qué hacemos al otro día? O la administramos nosotros de otra forma. Entonces ahí creo que queda abierto un poco la reflexión, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esto? O sea, que pareciera que nos conduce a la crisis, que tú dices en algún momento que inclusive tiene un rol contrarrevolucionario respecto del trabajo. ¿Qué hacer? O sea, yo creo que lo discutí de hecho con Brett Nilsson, con Giorgio Laki, Inés y otra gente aquí en una reunión, y bueno, ellos eran de la idea de que los trabajadores debían controlar los puertos y la cadena logística, y decían, no, esto parece que nos conduce a lo que dice el Comité Invisible. Bueno, queda abierto, ¿no? Queda abierto. Sí, eso. Bueno, hay mucho más que decir, eres muy sugerente en tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, Jorge.